El cine de Yorgos Lanthimos siempre ha querido epatar al espectador operando bajo una lógica de extrañamiento y del absurdo. El director helleno nos ofrece aquí un film que nos obliga a analizar el significado de todo lo que hemos estado viendo durante 2 horas. Y es que el término bugonia proviene de un mito grecorromano que describe la generación espontánea de la vida a partir de la muerte. Específicamente, la creencia de que un enjambre de abejas puede nacer del cadáver en descomposición de un buey sacrificado. Y esto viene de la palabra bos, que sería buey, y gonia, sería creación. Lanthimos introduce este concepto no como una mera curiosidad histórica, sino como el eje de una profunda sátira política y sociológica. En el contexto actual, este mito representa el caos que vivimos en el día de hoy, la descomposición y la falta de fe en las instituciones y las sucesivas crisis del capitalismo tardío de las que surgen formas de vida ideológicas extremas, radicalizadas y profundamente destructivas. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. La colmena se transforma así en el gran espejo de la película, obligando a sus dos protagonistas a colisionar brutalmente entre ellos. Por un lado tenemos la visión corporativa que tiene Michelle. Cuando es interrogada por Teddy sobre qué admira de las abejas, su respuesta destila el mismo cinismo que caracteriza a los liberales y a los amantes del libre mercado. Admira que las abejas no se quejan, no cuestionan el sentido de su esfuerzo en la colmena y trabajan hasta la muerte sin descanso. Complex society, work ethic. They do their duty, they build their worlds without complaint or piety or self-obsession. Para la élite económica, la colmena es el ideal de la explotación laboral perfecta. Which is why they're so easy to exploit. Además, al abordar la extinción masiva de los insectos, Michelle recurre al darwinismo social y culpa a las propias abejas por no saber adaptarse a un mundo cambiante. Esta es la retórica corporativa de renovarse o morir. Por otro lado, y alejado de esta visión corporativa que tiene Michelle, encontramos la visión colectiva, la de la clase trabajadora. Y es que desde una perspectiva sociológica y biológica, la colmena representa todo lo contrario, representa un modelo horizontal de apoyo mutuo y de cooperación. A third of our food is pollinated this way. You understand the scope of that? That's how vital the bees are, Don. They're dying. Esto es algo que algunos grandes analistas han sabido interpretar evocando las teorías libertarias de Kropotkin. Las abejas no operan bajo un sistema feudal de mandatos tiránicos, sino mediante una coordinación armónica. El propio término de abeja reina se revela aquí como una imposición ideológica, humana y patriarcal. Biológicamente es una abeja madre, cuyo rol es reproductivo, no autocrático. Nombrarla de ese modo obligaría al sistema a reconocer un orden matriarcal y cooperativo, algo completamente intolerable para las estructuras de poder vigentes. Teddy es un operario taciturno que repara cajas para una corporación. Su forma de ser nos recuerda desde el comienzo a la de un incel, es decir, a la de un célibe involuntario. Your capital has no value to us. So what is it then? A power thing? A sex thing? We have no interest in you sexually, irrespective of the fact that your reproductive organs may not be compatible with ours. My cousin and I have also been chemically castrated. Teddy afirma que el sexo duele. Expone así su frustración social y su total falta de experiencia en relaciones amorosas. Sin embargo, el verdadero motor de la locura de Teddy es su profundo trauma infantil. Por un lado, la negligencia de la farmacéutica que usó a su madre en un ensayo clínico, dejándola en coma. Por otro, el abuso sexual que sufrió cuando era un niño a manos del agente de policía. Look, Teddy, I know it was a long time ago, what I did to you, man. It's fine. No, it wasn't fine. It was wrong, but I promise you, it's not because I liked it. It was just, probably some weird power thing. I was young and lost, and I promise you, dude, I never, ever did that to anybody else. Just forget it. It's done. Seriously. Really? Michelle, interpretada por Emma Stone, personifica el éxito, el orden y el poder.
Visualmente, su frialdad está marcada por su forma de vestir y una distancia afectiva propia de un extraterrestre. Michelle es el reflejo de la hipocresía corporativa y del uso de eufemismos manipuladores de recursos humanos. No one is going to be overworked like in the past. No more unpleasant incidents. But, of course, it's not compulsory. And obviously, if people still have work to do, they should absolutely stay and continue to work. But it's not strictly enforced. Just remembering, we are running a business here, so let your conscience guide you kind of thing. Yeah? Good? I'll definitely let them know. Great. New era! El núcleo conceptual de la crítica social radica en que Teddy se convierte en todo aquello que jura destruir. Mientras denuncia con rabia cómo las élites de Andrómeda explotan, controlan y extraen la energía de los seres humanos, él hace exactamente lo mismo con sus colmenas para beneficio económico propio. Peor aún, reproduce esta estructura piramidal de dominación con Dawn, transformándose en su propio CEO implacable. No distractions, no gaming, no vape, no whacking it. Besides, I'll be doing most of the talking anyway. In fact, maybe don't say much. Like, you don't really have to say much. Okay. Like, don't talk at all, maybe. Oh. Además, cuando Michelle intenta apelar a la negociación y trata de hacerle ver a Teddy la magnitud de su locura, la película nos muestra la quiebra absoluta de la dialéctica. Es imposible establecer un diálogo racional con una mente radicalizada cuyas creencias se han convertido en su identidad misma. Safe words, good faith, dialogue, when you talk about this, when you talk about that, and what we talk about when we talk about fucking talking forever until we're all fucking dead. La explotación capitalista no se mantiene en el terreno abstracto. Lancimos la ilustra de forma salvaje a través de una subtrama periférica. Freaking hand is still killing me. Christ, did you file that shit with OSHA yet? I looked into it, but I don't think it's a violation. Tina, their machinery cut you, and you get punished for missing quotas? That's a violation. Fucking demons. Colony collapse disorder. El fenómeno real del Colony Collapse Disorder, o CCD, trastorno del colapso de colonias, donde las abejas obreras desaparecen repentinamente de la colmena, provocando así la muerte de la colonia, funciona como la gran metáfora política de la obra. El colapso demuestra una verdad incómoda para el poder. Los empresarios no generan la riqueza. La maquinaria del mundo se mueve exclusivamente por el tiempo, el sudor y el esfuerzo coordinado de la clase obrera. Sin trabajadores, el panal colapsa. Biológicamente, una colmena no se destruye por la incompetencia de sus obreras, sino porque las toxinas externas alteran gravemente sus condiciones de vida. Del mismo modo, la mente de Teddy no se quiebra por una patología aislada o espontánea, sino porque habita un ecosistema digital saturado de discursos de odio y algoritmos de radicalización que actúan como pesticidas invisibles, aniquilando la capacidad colectiva de interpretar la realidad. I ran through the whole digestive tract in 5 years. Alt-right, alt-light, leftist, Marxist, all those stupid badges. I went shopping hungry and I just bought the whole store. El uso expresivo del color lo notamos en elementos como los flashbacks. Filmados en un severo blanco y negro, rompen la continuidad del relato para aportar una textura lúgubre, casi documental, que aleja los recuerdos de Teddy del delirio colorista de sus teorías. Además, el mundo de Teddy y de Dawn también tiene un uso significativo del color, ya que está dominado por el realismo crudo, la textura del sudor, la suciedad y una paleta cromática de tonos tierra, marrones y amarillentos. Su espacio doméstico está congelado en el tiempo, el momento exacto en el que la madre entró en coma. Por otro lado, los colores que se usan en el mundo de Michelle también son muy característicos, ya que está en un entorno de modernidad industrial fría, dominado por estructuras de vidrio y acero pulido, una ilusión de transparencia institucional que oculta la opacidad de sus crímenes corporativos. Además, hay una importancia crucial en cómo se usa el color en esa estética alienígena. En el tramo final, la aparición de la nave y la tecnología andromedana rompen la dualidad previa. El diseño evoca formas orgánicas y geométricas rocosas, similares a formaciones de hongos o de algas complejas.
combinadas con trajes de lana densamente trenzados. A diferencia de otros remakes de Hollywood que imitan de forma mimética el material original, Lanthimos optó por no ver la cinta surcoreana de Jang Jong-hwan, concentrándose así exclusivamente en las posibilidades del guión para adaptarlo a su particular universo autoral. Por un lado, vemos el cambio de tono y de género. Mientras que la película de 2003 se apoyaba en el cine hiperbólico coreano, combinando el gore humorístico, las actuaciones gesticulares, el slapstick y las secuencias de artes marciales, Bugonia se desplaza hacia una comedia satírica de contención. Aquí predomina el drama psicológico claustrofóbico, la manipulación mental y la tensión sostenida a través de los diálogos. Bugonia, además, dialoga de forma directa con una película filmada en 2017 por el propio director, El sacrificio de un ciervo sagrado. Y es que el uso de la mitología antigua no es un mero adorno en el cine de Lanthimos, sino la estructura que dicta el destino fatal de sus personajes en ambos films. En El sacrificio de un ciervo sagrado, Lanthimos reinterpreta el mito de Ifigenia. El cirujano, protagonista de la película, comete una ibris, una arrogancia médica, y debe pagar sacrificando a un miembro de su familia. Además, ambas películas introducen antagonistas alineantes que desestabilizan el entorno de los protagonistas bajo reglas completamente incomprensibles. Por un lado, Martín, de El sacrificio de un ciervo sagrado, es un adolescente mundano con el poder implacable de un dios mitológico. Por otro lado, Michelle, en Bugonia, es una CEO corporativa hiperracional que resulta ser una monarca alienígena. En ambas películas hay rituales absurdos. En El sacrificio de un ciervo sagrado, el protagonista recurre a una ruleta rusa improvisada con la cabeza tapada para resolver una maldición mística. En Bugonia, Teddy mata a su madre por error con anticongelante, creyendo que es la cura. En ambas películas, en ambos universos, el intento desesperado del ser humano por recuperar el control del cosmos mediante rituales erróneos e irracionales es precisamente lo que firma su propia condena. Frente a la crítica convencional que cataloga el desenlace de Bugonia como un ejercicio de escapismo o una validación de la conspiración, un análisis más profundo desvela cómo realmente el final es un mecanismo de distanciamiento y un brillante juego metanarrativo. Lanthimos no busca dar una lección moralista ni validar científicamente la ufología. Al romper la lógica realista al final, obliga al público a procesar esa disonancia cognitiva de ver el delirio más absurdo materializado en la pantalla, apelando a su criterio sobre la necesidad humana de fabulación. Al abrazar el cliché de forma tan descarada, el director dinamita el pacto de verosimilitud para que el espectador se concentre en la tesis filosófica de la película, no en el realismo de la trama. El final no alivia la tensión, clava el cuchillo más aún, y es que el alienígena decide exterminar a la humanidad porque la violencia de Teddy le demuestra que no tenemos remedio, y esto confirma la tesis más nihilista. El ser humano es un virus biológico atrapado en su propia necesidad de fabricar enemigos. La paranoia no es una victoria, es la causa directa del fin del mundo. Bugonia nos demuestra que los seres humanos preferimos inventar monstruos en el espacio antes que aceptar la fría crueldad de nuestra propia realidad. Wishing all the stars could save me, and I feel strange, like I shouldn't be here. Let me know